Por eso creo y estoy convencido que solamente cuando los chilenos vean lo que es el comunismo, cuando los chilenos entiendan los engaños, las falacias, cómo lo están engañando, van a darse cuenta que este gobierno tiene razón. Algunos pretenden que se quite el bloqueo a cambio de que capitulemos, a cambio de que renunciemos a nuestros principios políticos, renunciemos al socialismo y a nuestra forma democrática. Cambios políticos. ¿Habrá país que haya hecho más cambios políticos que nosotros? ¿Y qué es una revolución? Sino el más profundo y extraordinario cambio político. En el video sobre neoconservadurismo que presentamos en marzo de este año, mencionamos como una de las principales referentes de este movimiento ideológico a la diplomática americana Jeane Kirkpatrick, ex embajadora de Naciones Unidas y reconocida por la doctrina Kirkpatrick, basada en un ensayo redactado por ella a fines de los 70, Dictaduras y doble moral. En el mismo, Kirkpatrick realiza el siguiente planteo: las dictaduras autoritarias son capaces de evolucionar hacia democracias, mientras que las totalitarias no. Esta doctrina se utilizó en parte para justificar la política exterior estadounidense de apoyo al accionar de los regímenes anticomunistas en varios países latinoamericanos durante la Guerra Fría. Pero lo que queremos resaltar y poner en punto de reflexión es la frase previamente descripta, que vamos a desarrollar a partir de 3 interrogantes. Primero, ¿qué diferencia el autoritarismo del totalitarismo? Segundo, ¿verdaderamente las dictaduras autoritarias evolucionan hacia democracias? Y tercero, ¿son las democracias puras en su totalidad modelos a seguir y adoptar para las naciones? En primer lugar, el autoritarismo se describe como la forma de gobierno que se caracteriza por un énfasis en la autoridad del Estado en una república o unión. Este está controlado a su vez por una persona, que puede ser un líder sobresaliente o una institución en el ejercicio de la autoridad correspondiente, y al pueblo se le permite un cierto, aunque limitado grado de libertad. En varios casos, esta forma de gobierno es confundida con el despotismo, ya que en el ejercicio de poder, el mandatario o líder autoritario en cuestión suele abusar del mismo y bajo normas o leyes redactadas y aprobadas ejerce la represión. Existieron varios casos de regímenes y gobiernos autoritarios a lo largo de la historia, cada uno determinado por los contextos políticos y sociales de los países en cuestión. Aunque apegados a la frase inicial que buscamos analizar, hay uno en particular que distinguimos. El 11 de septiembre de 1973 es una fecha que hoy en día continúa presente en la memoria del pueblo de Chile. 3 años antes asumía el gobierno Salvador Allende, político con trayectoria socialista, que pasó a ser el primer presidente marxista en un país con tradición democrático-liberal. Apoyado por una coalición de partidos de izquierda, su principal objetivo era la vía chilena al socialismo. No pasó mucho tiempo para que sus políticas desencadenasen una fuerte crisis económica, tensión social y sobre todo gran resistencia civil, que dio paso a la junta militar a proceder con un golpe encabezado por el entonces comandante en jefe del ejército Augusto Pinochet Ugarte. Según varios medios, el pronunciamiento fue bien recibido por un amplio sector de la sociedad chilena, enemiga de las reformas y cansada de las penurias económicas, y hasta fue transmitido por televisión. Allende terminó por rendirse, aunque negado a entregar el poder, optó por suicidarse con un fusil de asalto que le fue obsequiado por su amigo Fidel Castro. Así comenzaban 16 años de gobierno bajo el mando militar. Al tomar el poder, Pinochet entregó el manejo de la economía a un grupo de graduados de la Universidad de Chicago, más conocidos como los Chicago Boys, quienes casi de inmediato relajaron los fuertes controles estatales a la economía, liberalizaron las importaciones, vendieron las empresas estatales y confiaron en la mano del mercado para conducir el crecimiento económico del país. Las aplicadas medidas fueron revolucionarias y los efectos que produjeron llegaron a conocerse popularmente como el Milagro de Chile.
nombre creado por el economista Milton Friedman, gran influyente del grupo previamente nombrado. Hoy en día, Chile se encuentra en el puesto 18 en el ranking de índice de libertad económica y primero en Latinoamérica, además de gozar de otros privilegios gracias a las políticas del liberalismo. Ahora bien, ¿qué características del gobierno de Pinochet hacen que sea definido como autoritario? La junta militar tenía como objetivo hacer una limpieza a fondo de opositores izquierdistas, socialistas y críticos del régimen, y en conjunto con la Dirección de Inteligencia Nacional, más conocida como DINA, se llevaron a cabo políticas de represión y persecución que dejaron un aproximado de entre 1.200 y 3.200 civiles muertos. A su vez, hubo prohibición de los partidos políticos hasta 1987, disolución del Congreso Nacional y limitación a la libertad de expresión. Llegado el año 1988 y de acuerdo con la Constitución establecida en el año 80, que hoy continúa vigente en Chile, la ciudadanía pudo democráticamente elegir a su futuro gobernante, comenzando con el plebiscito nacional de 1988, en el que se decidiría la continuidad de Pinochet al mando del país, el cual se vio dividido entre el sí y el no. Se llevó a cabo una campaña electoral, como en la mayoría de los casos, en la que hasta los medios que estaban en parte monitoreados por el régimen se les permitió transmitir propagandas en favor del no a Pinochet. La elección tomó lugar el 5 de octubre y dio como resultado el triunfo del no con el 55,9% de los votos contra el 44,01%. 2 años después, el 11 de marzo de 1990, Pinochet entregó el mando al presidente electo Patricio Aylwin, del Partido Demócrata Cristiano. Finalizaban así 16 años de pinochetismo. Muchos chilenos hoy en día continúan criticando y cuestionando los actos cometidos durante su régimen. Otros le agradecen porque su nación no se volvió una pesadilla socialista. Como siempre decimos, queda a merced de cada uno de los oyentes su opinión personal sobre los hechos ocurridos. Ahora, ¿qué entendemos por totalitarismo? Es un régimen político caracterizado por concentrar todos los poderes del Estado en un grupo o partido. En el mismo no existe la separación de poderes ni el contrapeso institucional, encontrándose las libertades severamente limitadas. De igual manera, no existe el derecho a disentir, opinar o intervenir en la vida política del país, y varios aspectos de vida social, como la religión y la educación, están estrictamente sometidos a las pautas doctrinarias del partido en el poder. Finalmente, hace uso intenso de la propaganda política y explota todos los medios posibles de control social y represión. A lo largo de la historia podemos ver varios ejemplos de regímenes totalitarios, como la Unión Soviética de Stalin o la Alemania de Hitler, pero vamos a analizar uno en particular que no solamente es más cercano a nosotros por el hecho de haber tomado lugar en Latinoamérica, sino que está directamente vinculado con la nueva izquierda y el progresismo moderno. Y lo que es peor, varios sectores sociales e individuos continúan sosteniendo que es un ejemplo a seguir. La Revolución Cubana, ocurrida entre 1953 y 1959, resultó en la formación de un Estado socialista en el país 2 años después, en el 61. Las fuerzas izquierdistas organizadas por el Movimiento 26 de Julio, liderado por el guerrillero Fidel Castro, derrocaron al gobierno militar de Fulgencio Batista. La isla pasaría a ser gobernada por décadas por un gobierno de carácter marxista-leninista. Se impuso un sistema represivo que castigó prácticamente todas las formas de disenso, a la par de que miles de cubanos fueron encarcelados en prisiones en condiciones deplorables. Otros miles fueron perseguidos e intimidados y a generaciones enteras se le negaron libertades políticas básicas. La represión se consagró en la legislación y fue aplicada por las fuerzas de seguridad, grupos civiles alineados con el Estado y un poder judicial totalmente subordinado al Ejecutivo. Las prácticas y tácticas abusivas del régimen, como vigilancia frecuente, golpizas y detenciones arbitrarias, instalaron en Cuba un clima de terror permanente que coartó el ejercicio de los derechos fundamentales. Castro, por su parte, cumplía con todas las características del líder totalitario: carismático, indiscreto, viril, insolente, audaz e ignorante, siempre rodeado de gente agresiva y sanguinaria, dispuesta a arrasar con todo aquel que disenta con sus políticas. La isla reforzó sus lazos con la Unión Soviética y le dio la espalda a los Estados Unidos. Castro se jactaba constantemente de estar enfrentando al imperialismo yanqui. 300 empresas norteamericanas fueron expropiadas sin indemnización por el régimen cubano luego de la revolución, lo que a nivel nacional le valió una sanción diplomática y es lo que hoy en día la izquierda intenta disfrazar como el bloqueo estadounidense, lo que es completamente falso. Con el paso de los años, la situación se tornó aún peor. La miseria, la persecución y las penurias económicas provocaron que miles de cubanos abandonaran sus hogares en balsas a raíz del modelo comunista.
El territorio cubano como tal, históricamente reconocido por sus pintorescos paisajes, pasó a caer en la penumbra debido a la supresión de los mercados que estancó su economía y la eliminación de libertades. Pero sobre todo hay un mito que intentaremos derribar. Se ha dicho históricamente que la dictadura castrista dejó en Cuba servicios de salud y educación de excelencia y que su inversión de gasto público en estos campos brindó resultados exitosos. Hoy en día las cosas no parecen asemejarse a esto. En el caso de la educación, la extendida crisis económica provocó que los docentes en la actualidad ganen miseria de sueldo, que los establecimientos educativos se encuentren en estado estructural deplorable y que la persecución ideológica continúe estando presente, ya que se teme que haya una libre circulación de ideas y varios profesionales que han tenido la oportunidad de asentarse en la isla para observar más de cerca los hechos, indican que el gobierno baja una línea de prohibición a toda obra o publicación en oposición al régimen. Y en el caso de la salud, para dar un ejemplo, los hospitales en La Habana se caen a pedazos y resalta la falta de suministros y equipamiento médico básico. Las complicaciones comenzaron cuando luego de la caída de la Unión Soviética, Cuba dejó de recibir los suministros que enviaba su nación amiga comunista, y hasta estos tiempos solo trajo penurias para su sistema de salud. Los organismos ministeriales, por su parte, se encargan de ocultar estos datos, haciendo reportes falsos acerca de la situación real, lo que deja ver el relato de un régimen sumido en el fracaso. A Fidel Castro lo sucedió en el poder su hermano Raúl, quien el pasado año fue sustituido por el ingeniero y docente Miguel Díaz-Canel, electo en la 9ª legislatura de la Asamblea Nacional y extendiendo así la tiranía del eterno gobierno comunista en la isla. Su pueblo aún sigue sin poder expresarse democráticamente en elecciones libres. En conclusión, y según lo analizado, vemos que el ejemplo de régimen autoritario, siendo Chile bajo el pinochetismo, pudo resultar en una democracia, mientras que el totalitario, siendo la Cuba del castrismo, no. Sin embargo, hay dos puntos principales que queremos resaltar. Por un lado, ni el autoritarismo ni el totalitarismo deben considerarse como modelos a seguir, ya que todo gobierno o régimen que coarte la libertad de los pueblos y que imponga un sistema represivo es completamente repudiable. Y por otro, el hecho de que se sostenga que los modelos de gobierno autoritarios pueden encaminarse hacia las democracias no tiene por qué dejar satisfecho a nadie, ya que la democracia en sí está lejos de ser el mejor sistema, y las democracias puras simplemente no funcionan. Imaginen a dos lobos y una oveja decidiendo cuál va a ser la cena. Este es el ejemplo que innumerables veces fue utilizado para explicar básicamente a la democracia. Y en su estado puro vemos cómo las mayorías pueden tiranizar fácilmente el resto de un país. Creemos, en cambio, que una república constitucional en donde opere el sistema de separación de poderes y que conserve elementos democráticos esenciales como la capacidad de los ciudadanos de elegir a sus gobernantes, sí es el verdadero ejemplo a seguir.